El 2020 prometía ser un año emocionante para los amantes del deporte. Copa América, Eurocopa, Juegos Olímpicos, todo en un par de meses. Pero poco a poco las esperanzas se fueron desmoronando por una pandemia de coronavirus que paralizó las actividades a nivel mundial y las obligó a reinventarse. El primer día del año, el baloncesto recibió un aviso de lo que le esperaba. El 1 de enero murió David Stern, el excomisionado de la NBA que impulsó a la liga como un fenómeno global. Todavía triste por esa noticia, el mundo del deporte entró en shock el 26 de enero, con el accidente de helicóptero en el que fallecieron Kobe Bryant, su hija Gianna y otras 7 personas en las afueras de Los Ángeles. La muerte del legendario exjugador de los Lakers provocó homenajes de anónimos y de famosos del deporte, del espectáculo y de la política. Y también motivó que la actual plantilla comandada por LeBron James se conjurara para conquistar el anillo en su honor. Pero la competición se suspendió abruptamente luego de que se registrara el primer contagio de coronavirus de un jugador. La NBA fue la primera de las ligas estadounidenses en cerrar y también la primera en optar por un modelo de burbuja para reanudar sus actividades. Los basquetbolistas quedaron aislados durante 3 meses en el complejo deportivo de Disney World en Florida, un experimento que terminó sin que se detectaran casos entre jugadores, comisiones técnicas y empleados. En la cancha también hubo lugar para las protestas sociales. En las camisetas, los nombres de los deportistas fueron cambiados por llamados a votar, pedidos de una reforma educativa y en contra de la brutalidad policial. Finalmente la temporada se reanudó y LeBron y los Lakers se llevarían otro anillo, celebrado en las calles de California a pesar de la pandemia. La alegría se extendió varias semanas más en Los Ángeles, con la victoria de los Dodgers en la Serie Mundial de Béisbol. Fue el primer título para la franquicia desde 1988. La pandemia no perdonó a ningún deporte. A lo largo y ancho del planeta, los campeonatos fueron suspendidos o cancelados, y los fanáticos tuvieron que conformarse al principio con ligas menos conocidas como la de Bielorrusia o la de Nicaragua. El partido de Liga de Campeones entre Atalanta y Valencia, disputado en Milán el 19 de febrero, fue considerado una bomba biológica para la propagación del virus, aumentando el número de contagios en el norte de Italia, una de las regiones más castigadas del continente. La competición fue suspendida y volvió en un sistema de burbuja de 8 equipos en Portugal, uno de los países menos afectados por la pandemia en aquel momento. Los duelos de ida y vuelta fueron cambiados por definiciones a partido único, y en los cuartos de final el Bayern Múnich mostró su potencial con una histórica goleada por 8-2 contra el Barcelona de Lionel Messi, que luego terminaría desencadenando las salidas de futbolistas como Luis Suárez y Arturo Vidal. El resultado fue una premonición de la superioridad de los alemanes en el resto del torneo, quienes tras deshacerse del PSG en la final alcanzarían su 6ª Copa de Europa. El fútbol femenino mostró una vez más el dominio a nivel europeo del Lyon de Francia, que levantó el trofeo por 5ª temporada consecutiva, algo que solo había logrado el Real Madrid masculino entre 1956 y 1960. La Copa Libertadores también intentó levantarse. Tras un regreso caótico con decenas de infectados en varios planteles, la Conmebol se quedó con el sistema que tenía antes de la pandemia con partidos en cada país y confirmó la final para el 30 de enero en el Estadio Maracaná. Con los Juegos Olímpicos no hubo caso. En una decisión inédita, el Comité Olímpico Internacional decidió posponer su comienzo hasta julio de 2021. La máxima cita del deporte había sido cancelada en 1916, 1940 y 1944, pero en todos los casos por guerras mundiales. Aunque se disputen en 2021, los Juegos mantienen su nombre original de Tokio 2020. En el caso de la Eurocopa y de la Copa América, las autoridades también decidieron que se disputarán a mediados de 2021. El tenis también vivió una temporada atípica. En principio por la ausencia de Roger Federer, que pasó por el quirófano en febrero por un problema en la rodilla y no pudo volver a pisar las canchas por el resto del año. Ante la llegada de la pandemia, los organizadores de los grandes torneos tuvieron que decidir entre cancelarlos, como fue el caso de Wimbledon, posponerlos, el camino elegido por Roland Garros, o disputarlos sin público, como se jugó el US Open.
Tras recuperarse de un contagio de coronavirus que generó polémica, Novak Djokovic ganó el torneo de Cincinnati y era el máximo favorito para llevarse el Grand Slam de Nueva York sin una sola derrota en todo el año, pero fue descalificado en octavos tras golpear una pelota que terminó impactando en una juez de línea. El que aprovechó fue Dominic Thiem, que remontó una desventaja de 2 sets en la final ante Alexander Zverev y se convirtió en el primer ganador de un grande distinto de Federer, Nadal o Djokovic en casi 4 años. A propósito de Nadal, el español guardó sus energías para su torneo favorito Roland Garros, que terminó conquistando por 13ª vez, igualando la marca histórica de 20 títulos de Grand Slam que ostentaba Federer. Djokovic terminó en la cima del tenis masculino, mientras que en la rama femenina, la australiana Ashley Barty logró cerrar el año en lo más alto por segunda vez consecutiva, pese a que jugó su último partido en febrero. Esto porque la ventana tradicional de 52 semanas para sumar puntos se extendió y el sistema revisado contabiliza los resultados obtenidos entre marzo de 2019 y diciembre de 2020. Los Grand Slam del año se los repartieron Naomi Osaka, Sofía Kenin e Iga Swiatek. Los Pumas tuvieron un fin de año intenso, en el que pasaron rápidamente de héroes a villanos. El 2020 quedará marcado como el año en que la selección argentina de rugby por fin venció a los todopoderosos All Blacks de Nueva Zelanda. Pero su actuación en el Tri Nations se vio empañada por la salida a la luz de tuits xenófobos y discriminatorios escritos por 3 de sus jugadores entre 2011 y 2013, incluido su capitán. Muchas cosas cambiaron en el 2020, pero no fue el caso de la Fórmula 1. Lewis Hamilton ganó el torneo de punta a punta y superó el récord de 91 carreras ganadas que tenía Michael Schumacher, al que también igualó con su 7º campeonato de pilotos. El británico utilizó su exposición para llamar la atención sobre la violencia policial contra las personas negras. En octubre, 2 genios del fútbol celebraron cumpleaños redondos con apenas una semana de diferencia. Primero fue Pelé, que en su cumpleaños número 80 recibió mensajes de todo el mundo como el de Diego Maradona, que una semana después cumplió sus 60 años. Sin embargo, la alegría por su aniversario en Argentina fue dando paso a la preocupación. El campeón del mundo en 1986 fue operado por un hematoma en la cabeza. Se recuperó y recibió el alta, pero pocas semanas después murió por una crisis cardíaca. Tan pronto como se conoció la noticia, la tristeza se apoderó de todo el mundo del fútbol. Condolencias de personalidades de todas las generaciones, vigilias que se multiplicaron desde Nápoles hasta China o India y todo tipo de homenajes en los partidos que se disputaron en los días siguientes. Nadie quiso dejar de dar su mensaje a un futbolista que cambió el juego para siempre. Por supuesto, en Argentina se vivió de una forma especial. Ni la pandemia impidió que miles de personas salieran a las calles para llorar la muerte de su ídolo, o mejor dicho, de su Dios. El velorio tuvo lugar en la Casa Rosada, donde una multitud se acercó para dar su último adiós a la leyenda, que dejará una huella imborrable en los fanáticos del fútbol.